Shalom, bendición hermanos, bienvenidos. Hoy estamos aquí reunidos una vez más en esta final de Shabbat. Saludo muy especial también para la hermana Pamela Orozco que está conectada allí. Mario, Shalom a todos. Muy bien. A ver, el martes empezamos nosotros la celebración de Hanukkah. Quiero hacer énfasis a todos los hermanos que nos ven que el acento es en la última A. Hanukkah, no es Hanukkah. Hanukkah, final. Se oye tan feo decir Hanukkah como Hanukkah. Va a decir Hanukkah, final. Ya vimos toda esa enseñanza acerca del proceso educativo que representó la reconstrucción del templo de Israel hace 2182 años, ¿de acuerdo? Y hoy estamos en esa temporada, empezamos el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, ya hoy estamos iniciando el quinto día, ¿de acuerdo? No hemos traído para encender aquí adentro la menorá porque no nos conviene por el aire, se llenaría todo esto de humo, pero la idea es que hoy cada uno tenga presente que estamos en el quinto día, ¿de acuerdo?, de esta celebración tan importante, así que eso no lo podemos perder de vista. Por esa razón, la Haftarah de hoy, que es la sección de los profetas, acuérdense que nosotros cada Shabbat estamos estudiando una sección de la Torah y una de los profetas. En este ciclo que hemos iniciado estamos estudiando solo los profetas para que quede grabado, pero cada uno debe leer en su casa la Parashá y luego complementar con la Haftarah, ¿de acuerdo? Ya en el futuro veremos si integramos una lectura también del Evangelio, cosa que es un poco más difícil quizás, pero bueno, ya iremos haciendo. Por eso los viernes estudiamos el Evangelio, estamos estudiando ahora el libro de Apocalipsis. Mejor dicho, que aquí hay el esmero para que haya una educación, vea, completa, integral, ¿de acuerdo? Equilibrada. Bien, por el hecho de hoy ser Hanukkah, ¿de acuerdo?, la Haftarah o la sección de los profetas se ha trasladado de ser el primer libro de Reyes, que es donde estaba el contenido en el que Salomón juzgaba a estas dos mujeres, ¿de acuerdo? ¿Cierto? Adelante, hermano, no se preocupe, que por allá hay paso. Gracias. Entonces, en la Haftarah normal, íbamos a ver o habríamos visto ese episodio en el que el rey Salomón juzga con una justicia divina, impecable, el tema de dos mujeres que se disputaban a un niño que se había muerto. Todos conocen ese relato. El rey manda a traer una espada, pártanlo por la mitad, y eso hizo que aflorara el sentimiento de madre, el cual prefirió verlo vivo aunque fuese en manos de otra mujer. Cuando el rey Salomón vio ese hecho, listo, esa es la madre, dénselo a ella. Y todo el mundo se quedó, wow, sorprendido. Nos pareciera una cosa simple hoy, pero era, viendo desde el punto de vista de justicia y de penal y de todo, no habían pruebas, no habían testigos, no había nada. ¿Cómo se iba a poder llegar a conocer, de acuerdo, ese detalle tan preciso y algo tan fundamental? ¿Ok? Bien. Entonces, sin embargo, por ser Hanukkah, por estar nosotros en la conmemoración de esta celebración, ya desde tiempos antiguos se ha establecido que la lectura para este Shabbat se haga en el libro del profeta Zacarías. Y de todas maneras, repito, yo me puse en el dilema si seguía la Haftarah normal o la de que vamos a leer aquí, y hombre, estaba fácil, ¿no? Había que elegir Zacarías. El contenido de la otra Haftarah era bastante breve, no tenía mayor profundidad, no daba mucho rango de movernos por la escritura como nos lo va a permitir esta que tenemos aquí. Entonces vamos a ubicarnos en el libro de Zacarías. Estamos en la serie de profetas y vamos a hacer un poco el contexto de qué ocurría, dónde estamos ubicados en el tiempo. Bien, vamos a ir al capítulo 1 para hacer el contexto. Dice aquí entonces el libro del propio autor, dice: en el mes octavo, en el año 2 de Daryavesh, que es Darío, hubo palabras de Hashem a Zechariah ben Berechia ben Iddo, el profeta. Ok, ahí ya nos está diciendo. Fíjense que todos los profetas que hemos visto hasta ahora siempre nos decían un rey de Judá, un rey de Israel. Ya aquí no hay nada de eso. No hay reyes en Israel ni en Judá.
Estamos hablando de que el rey Darío comenzó su reinado del año 521 hasta el 486 antes de la primera venida de Mashiach. De manera que si estamos hablando del año segundo, entonces estaríamos hablando, incluyendo el 21, el año 520, incluyendo el 21. Ojo, acuérdense que así se cuenta en el término bíblico, el año que está mencionándose es el punto de partida y se incluye. ¿Ok? Adelante. Permítame, para que pasen sin problema. Adelante. Tranquilo, hermano. Muy bien, shalom. Ok. Bien. Estamos ubicados en esta época, repito, ya no hay rey en Israel, se está regresando de la cautividad. Se está regresando de la cautividad. Se ha producido ya el tema de los 70 años, todo este tema ya se ha concluido y estamos en el punto final, repito, de ese periodo. Fíjense que el tema de la reina Esther ocurre casi al final del rey Darío, ya cuando en el reinado de Artajerjes, que es el que viene después, del 483 al 473, más adelante. Fíjense ustedes, entonces nos estamos ubicando en este punto y aquí vamos a ubicar al profeta Zeharia en hebreo, que es como decimos Zacarías. Bien, yéndonos directamente al capítulo 2, vamos a ir allá, al capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1, porque la Haftará marca que sea desde el 14, ¿ya? Pero, entonces hay que... sí, vamos a leer desde el 2.14, ¿ok? Desde el 2.14 hasta el 4.7 es el contenido del estudio de hoy. No sale 2.14 ahí. Bueno, es el verso donde empieza: regocíjate y alégrate, hija del Sión. Debe ser el 3.1. 2.10. Ah, bueno. Bueno, eso es para que se den cuenta que la partición de versículos aquí en la Biblia hebrea a veces está diferente. ¿Ya? Entonces allá tienen que retroceder entonces 4 versos, el 2.10. Bueno, sigan ustedes la lectura. Voy a decir verso siguiente para que ustedes se guíen, ¿no? Entonces dice, el 2.14 acá, que es el 2.10 de ustedes, dice: regocíjate y alégrate, hija de Sión, porque he aquí que yo vengo, ¿y qué dice? Moraré en medio de ti. Y yo moraré en medio de ti, dice Hashem. Fíjense qué tremendo esto. Estas palabras las oímos muchísimas veces en Éxodo durante la construcción del tabernáculo. Y harán para mí un santuario y yo habitaré en medio de ellos. O si no, y yo habitaré en medio de ustedes. O yo habitaré en medio de ti. Y aquí lo está repitiendo. Han pasado a esta época, estamos hablando del 520, ¿ok? Y cuando Moisés construyó el tabernáculo en el desierto era el año 1270 aproximadamente. Imagínense ustedes. Han pasado más de 700 años. ¿De acuerdo? 700 años y se está repitiendo la misma palabra. Se está repitiendo la misma profecía. No hay rey en Israel, no hay rey en Judá, no hay un estado judío independiente ni nada. Apenas están regresando de una reprensión de 70 años. Y aquí Dios lo primero que manda a decir, de las cosas que manda a decir es: dile a la hija de Sión que se alegre, que se regocije, que yo voy a habitar en medio de ella. El futuro. Claro, de Shahantí, está en futuro, ¿ok? Y de esa palabra, o esa expresión Shahantí, lo voy a escribir aquí con letras hebreas. Esta es la de Shaham. Es correcto, de Shahantí, con tilde en la I, con acento en la última I, se pronuncia Shahantí. Si yo digo Shahantí es pasado, si digo Shahantí es futuro. Entonces, de aquí sale la palabra Mishkan, que ya antes la hemos visto, que es el lugar de la habitación tranquila donde Dios residía en medio del campamento de Israel. Es de esta raíz. En hebreo se trabaja por raíces. De la raíz Shin Haf Nun,
aquí está, S-H-J-N, sale la palabra Mishkan. Mishkan, repito, es la forma como se le llamó a la habitación tranquila y segura de Dios en medio de los hijos de Israel. Así que aquí cuando está diciendo, he aquí que yo vengo y yo habitaré en medio de ti, dicho de Hashem, mire que ya no está refiriéndose solo a un tema de construir otra vez el templo, que era lo literal que esperaba ahí, ¿cierto? O sea, lo literal en el momento, si ya venimos a la cautividad, está el templo destruido, y eso Dios lo dijo con relación al tabernáculo, lo primero que tú piensas es la reconstrucción del templo. Claro. El templo se termina de reconstruir en el año 515. El año 515 a.C. es cuando el templo es reinaugurado y comienzan otra vez las actividades de los sacrificios de animales, los levitas, el corbán, todo lo que hemos estado hablando con los niños, todo empieza de nuevo aquí otra vez. Pero ya Dios está mandando decir algo aquí que va a trascender a todo ese tema de los sacrificios, a todo ello. ¿Y qué es lo que dice a continuación el verso siguiente? ¿Qué dice? ¿Y qué? Aquel día se unirán al Eterno muchas naciones y me serán por pueblo y habitaré en medio de ti y conocerás que el Eterno Sebaot me ha enviado a ti. Bueno, miren, vamos a analizar estos conceptos. Esto es profundo y es hermoso. Resulta que en la primera parte del verso dice Venirbu Goyim Rabim. Ya hemos hablado que la palabra Goy es la palabra que en hebreo designó a todos los pueblos que no se identificaban con el Dios de Israel. Así que cualquier barranquillero, cualquier soledeño, sanalarguero, bogotano que no fuese creyente del Dios bíblico, que no viviese de acuerdo a su norma, se llama Goy. ¿Ok? Así. El apóstol Pablo, repito, da la definición de Goy en la carta a los Efesios. Dice, ustedes estaban ajenos a los pactos, a las promesas, lejos de la ciudadanía de Israel, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nadie puede decir hoy, no, es que yo estoy con Dios, si estás ajeno a los pactos y a las promesas. Eso es incoherente. ¿Me explico? Pero la mayoría de las personas, pues por inercia repetimos, no, yo creo en Dios. ¿Tú crees en Dios? Sí. Es muy raro el que tenga el coraje de decir, yo soy ateo, yo no creo en Dios. Aunque los hay. Pero en general, pues las personas cuando las oímos dicen, yo creo en Dios. Sí, eso es una idea aproximada, pero si estás ajeno a los pactos, a las promesas, lejos de la ciudadanía, de la identidad del pueblo que Dios ha formado aquí, eres llamado Goy. ¿Ok? Goy. Pero fíjense qué hermoso está diciendo esto. Aquí en hebreo utiliza el verbo lavá, que es cuando tú te unes, ¿de acuerdo? Te unes, dice, y se unirán muchos Goyim a Hashem. ¿Ah? El plural de Goy es Goyim en hebreo. Goy singular, Goyim plural. Y se unirán Goyim Rabim, muchos Goyim a Hashem en aquel día. Ojo, ¿cuál día? En el que ha dicho anteriormente, he aquí que yo vengo. En ese día cuando Él venga. ¿Ok? En ese día cuando Él venga, se abrirá la oportunidad para que muchos Goyim se unan, se presten a Hashem. ¿Ok? ¿Estamos claros? Y ahora mira lo que dice. Hermano, Dígame. a veces de pronto puede haber confusión. Cuando habla de venir, está hablando de la primera venida en este momento. Obvio, eso es lo que vamos para allá. Ahora vamos a detallar eso. Porque estamos hablando de que el Señor manda decir aquí que yo vengo. ¿Cierto? Y ahorita vamos a analizar lo que significa esa venida. Porque el pueblo judío espera una venida. Pero ¿por qué nosotros creemos que ya vino y ellos no? Y todo eso, ¿cómo así? Y ahí hay que desnudar eso. Pero estamos leyendo tal cual como está aquí escrito y luego lo vamos a explicar. He aquí que yo vengo y yo habitaré en medio de ti, dicho de Hashem. Y muchos Goyim se unirán a Hashem en aquel día y ellos serán para mí ¿qué? Serán Am, pueblo. Ya les cambia la categoría. Ya les cambia la categoría. Entonces se pasa de ser Goy Goyim es gentil. a ser Am.
Ya hemos dicho que la palabra Am describe a un pueblo que tiene identidad, que tiene un lenguaje propio, una cultura propia y que es capaz, te repito, de contar su historia. En cambio, un Goy no tiene esas características. Es como un mestizaje, ¿no? Que no sabes de dónde viene y por qué haces lo que haces. Pero ya cuando tú tienes el estatus de Am, de un pueblo con identidad, entonces nos preguntaríamos, ¿qué es lo que tiene que pasar para que un Goy tenga categoría de Am? Lo que ha dicho anteriormente, tiene que Dios habitar en medio de ellos. Si Dios no llega a habitar en medio de una persona que es Goy, entonces no puede ser Am, no puede ser pueblo. Porque la palabra que describe al pueblo se refiere a todo lo que se identifique con Dios y su palabra. Si no te identificas con Dios y su palabra, todavía eres Goy. Exactamente. Y sin embargo, la promesa está diciendo de que Dios iba a hacer todo para que muchos Goyim se prestasen o se uniesen con Hashem. Fíjate que dice muchos, ¿ah? No dice todos. Así es. Muchos. ¿Okay? Muchos. Una multitud. Exacto. Y ahora, ¿qué dice a continuación? Y yo habitaré en medio de ti. Entonces, ¿qué implica ese en medio de ti? Está diciéndonos ya claramente que ese tzillón que mencionó en el versículo 10 al inicio, ese tzillón está compuesto por Goy que ha sido santificado, está compuesto por un Goy que ha venido a ser pueblo. ¿Ok? ¿Estamos allí? Ahora vamos a confirmar esas palabras en Hechos de los Apóstoles capítulo 15. Miren lo que dice Hechos capítulo 15 aquí, un versículo muy preciso. Vamos a ir al versículo desde el 8, perdón, desde el 7. Hechos 15, 7, sí. Vamos a leer en adelante. Hechos que no. 15, 7. ¿Quién lo lee? Hechos 15, 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Siga. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Ruach, lo mismo que a nosotros. Ok, fíjense ustedes, dándoles el Ruach, dándoles el poder, la promesa a ellos, igual que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros. Ahí nosotros, están hablando los apóstoles, son judíos de toda la vida, de alto calibre hasta los tuétanos, y en ese momento histórico se podía diferenciar entre un judío y un goy, pero así, como el blanco y negro. Y Pedro se levanta y dice: oye, ya Dios hace un tiempo me dio a mí un testimonio de ver cómo derramó la presencia sobre los goyim igual que a nosotros, y no hizo ninguna diferencia. No hizo ninguna diferencia. Ahí se está cumpliendo el yo habitaré en medio de ti. Amén. ¿Okay? Tenemos un sillón que ya no es un sillón exclusivo de judíos, sino que es un sillón que incluye a los goyim. Pero ahora es lo que quiero enfatizar. ¿Será que el goy puede seguir siendo goy para ser pueblo? Ya no. Habíamos dicho antes ya, ustedes serán goy kadosh, gentil, santo. Dime, hermano. Una pregunta en ese texto, te dice que, y Dios que conoce los corazones, ¿a qué se refiere? Se está refiriendo no del hecho como cualquiera pudiera pensar, de que entonces hay un corazón dispuesto para el Señor, ¿verdad? Sino que Él conoce los corazones. ¿En qué sentido? El contexto que está hablando allí, de que no hay nadie que busque a Dios, porque eso lo dice más abajo y lo dice en Romanos. No hay nadie que busque a Dios. Es decir, que entiéndase, Dios conoce el corazón, o sea, no hay quien busque a Dios. Es correcto. ¿En qué sentido hay? Estas personas, lo más improbable
era que de repente dejasen el paganismo para venir a Dios, con todos los sacrificios y limitaciones que ello implica. Entonces Dios, conociendo los corazones, sabiendo nosotros que es muy improbable, muy difícil que una persona de la noche a la mañana cambie su vida llena de placeres, de satisfacciones, de desorden, de desenfreno, y se meta en la raya, como decimos nosotros, y camine por ahí derechito. Oye, eso tiene que ser un testimonio de Dios. Amén. Eso tenemos que decirlo, humanamente es imposible. ¿Ya? Imposible. Y que sea agradable a Dios, imposible. Entonces Dios, conociendo los corazones, que ha dicho, ha derramado Ruach HaKodesh, no porque el corazón del gentil estuviese dispuesto para el Señor, Todo lo contrario. sino lo contrario, por estar tan separado, se ha mostrado mucho más el poder de Dios, que lo ha hecho volver de su camino de muerte al Dios vivo. Aleluya. En otro lado dice, habéis pasado de muerte a vida. Amén. ¿Cierto? Bien, pero quiero que lleguemos aquí al versículo más adelante. Vamos a leer el versículo 13. Mire lo que dice aquí, que dice exactamente lo que estamos explicando. Hechos 15:13, ¿qué dice? En adelante. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo: Hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su Correcto, excelente. Ha visitado a los Goyim para tomar Am para su nombre. ¿Ok? Ahí está el enlace. Ahí está la palabra clave. Un Goy, cuando es visitado por Dios, ¿en qué consiste la visita de Dios? A ver, en derramar Ruach HaKodesh, derramar el Espíritu Santo. Cuando Dios derrama Ruach HaKodesh o visita a un Goy, el efecto natural, inmediato, irreemplazable que tiene esa visita de Dios sobre un Goy es ponerlo como pueblo. Eso significa que la persona se identifica plenamente, sin duda alguna, con Dios. Aleluya. Pasa de ser Goy a ser Am. Amén. ¿Está claro? Dios dice, oye, ya Pedro nos ha dicho cómo Dios visitó a los Goyim y tomó de ellos, una muestra de ellos, pueblo, Am, para su nombre. Por eso es que dice el profeta, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. Porque es para su nombre, para su gloria. ¿Ok? Bien, digan. El 16 lo conecta con una profecía Ajá. que es interesante porque dice que es el tabernáculo de David. Sí, aunque ya aparece la palabra Sukkah. Ahí no sale Mishkan, sale Sukkah. ¿Ok? Pero obviamente ya lo he explicado antes que la palabra Sukkah ahí, la Sukkah David Hanofelet, si es la Sukkah de David que se está cayendo, es decir, el reino de Israel, las 12 tribus. Entonces aquí está diciendo técnicamente que el hecho de Dios ya visitar a los Goyim, ya no solo a los judíos, sino ir ahora a los Goyim, significa que ese número, esa muestra que él iba a tomar de allí para pueblo, para su nombre, iba a ser el equivalente a las 10 tribus que se habían perdido. ¿Está claro eso? ¿Ok? Pero bien, en el marco de la fiesta de Hanukkah, vayamos conectándonos. Esta es la fiesta, como lo explicamos en ese día, el martes, es la fiesta de la educación, la fiesta de la reinstitucionalización de la Torah. Toda persona hoy que ha tenido experiencia con Dios debe identificarse. Y la identidad del pueblo hebreo, del pueblo de Dios, está en la Torah y está en el Evangelio. Eso es todo, como lo vimos ese día. Pilar y baluarte de la verdad. Si una iglesia no es pilar y baluarte de la verdad, verdad entiéndase la palabra de Dios, el Evangelio y la Torah, entonces no está en el lugar que es. Todavía es Goy, todavía está ajeno a la identidad. Todavía está ahí como en la puerta, está como entrando, ¿no? Eso es importante. Repito, no puede ser
que si el Espíritu Santo llega a un goy, se queda allí viviendo como goy, yendo todavía a carnavales, yendo todavía a fiestas paganas y todo lo demás. No puede ser, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay comunión entre Mashiach y Belial. Así que esto no se trata de cuestiones como que compatibles, ¿no? Yo puedo ser esto y puedo ser esto al mismo tiempo. Es que son mutuamente excluyentes. Y esa capacidad de verlo así y de tomar una actitud radical ante el mundo viene de la presencia y la visita que hace Dios. Sabemos que Dios tiene un orden de prioridades en cada uno, que no todos vamos al mismo ritmo y que no todos tenemos las mismas debilidades ni las mismas luchas, pero en un tiempo considerable, por ejemplo, ya la persona debe haber mostrado un fruto. Por su fruto los conocerás, dijo nuestro Señor. Pero no puede ser que han pasado 10 años y tú todavía piensas si ir al Shabbat o ir a un paseo o un concierto o algo así. Eso ya en 10 años no puede ser. Yo te acepto de pronto los primeros 3 años. Como hemos hablado, la Torah antes se estudiaba un ciclo de 3 años. Así que vamos ahí, vamos al margen amplio. Los primeros 3 años, toda persona que haya o se presuma que ha recibido el don de Ruach HaKodesh es un bebé todavía. 3 años, como para ser muy amplios. Ya después de 3 años, tú tienes que pellizcarte. Oye, no puede ser, yo no puedo seguir aquí. 3 años ya han pasado. Ya se me ha enseñado toda la Torah al derecho y al revés. Ya he ido 3 años a la comunidad, porque eso es lo otro. El Ruach HaKodesh inquieta al goy, ¿ok? Inquieta a toda persona a congregarse. A congregarse. Pablo dijo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque es necesario, como ahí más abajo lo dice en Hechos de los Apóstoles, que cada Shabbat se estudia a Moisés. Cada Shabbat se estudia a Moisés. Al cabo de 3 años ya tú sabes lo que Moisés dice, que es la palabra de Dios. O sea, aquí decimos Moisés por figura literaria, pero lo que Dios dice ya ha sido instruido en su voluntad, conoce su voluntad, como dicen Romanos, y apoyado en la Torah apruebas lo mejor. Y no nos tiembla la mano para decir esto es lo mejor o esto no es lo correcto. ¿Por qué sabes? Porque la Torah dice esto. Entonces ya dejas tú de hablar tus propias palabras y empiezas a hablar las palabras de Dios. ¿Está claro eso? Bien. Vamos entonces a regresar al profeta Zacarías. Saludos por acá a la hermana Betty. Shalom. A Gabriela creo que está por ahí también. Vamos a regresar entonces al versículo, debe ser el 11 para ustedes allá, donde dice, y yo habitaré en medio de ti, y tú conocerás que Hashem Tzbaot me envió a ti. Ya hemos explicado que la expresión Hashem Tzbaot es equivalente a Mashiach. ¿Ok? Entonces dice, Benahal Hashem el Yehudá Helko, dice, y poseerá Hashem a Yehudá su parte sobre la tierra de la santidad y escogerá otra vez a Jerusalén. Otra vez escogerá a Jerusalén. Obviamente que estamos hablando en un sentido amplio y simbólico. Si ya hemos dicho antes que Sion está compuesta por judíos y gentiles, ¿ok? Está diciendo entonces, como diría nuestro Señor, oye, la salvación viene entre los judíos. Eso no se puede discutir. ¿Qué significa la expresión? Simplemente significa que no se puede desligar al Mesías del pueblo al cual él estaba prometido que viniese. Ese proceso que ha hecho la cristiandad es lo que se llama cristianización. Es decir, ponerle a Yehoshua Jesús, ponerlo ya no en una cena de Pesach, sino en una santa cena, ponerle el pelo largo, ponerle los ojos azules, ponerle un poco de rubor, ponerle maneras delicadas, ¿verdad? Eso es cristianizarlo. A ver, eso es cristianizarlo.
y todo el mundo le vende las estampitas y el cuadro, y entonces Jesús así parece como, con todo respeto, ¿no? Pero la imagen parece de un hippie o algo así como la paz, tal, ¿cierto? No, me falta la estrella. Sí, ¿cierto? Eso es cristianizar a esta figura tan importante y poderosa de la Escritura. Eso es cristianizar. Donde los cielos no lo pueden contener ni la tierra. Correcto, amén. Estamos hablando de Hashem Tzvaot, estamos hablando del Señor en quien habita toda la plenitud de la deidad, y lo vamos a asimilar a una figura que hizo un artista, porque el pionero de todos esos cuadros es Leonardo da Vinci, ¿ya? Y el otro día no lo pude comprobar, pero me dijeron que uno de los cuadros más famosos de Jesús es en realidad la imagen de un gay, que la pareja se lo hizo a él, y luego lo pintó como forma de Jesús. O sea que es hasta blasfemo. ¿Ok? Bien, entonces estamos diciendo que ese Sion está compuesto, o en el futuro estaría compuesto de Goyim, vueltos, pueblo. Evidentemente que aquí cuando dice que va a escoger otra vez a Jerusalén, no lo está diciendo solo en el contexto histórico de que Dios iba a ir a habitar otra vez en Jerusalén, en la terrenal, sino, como lo veíamos hace poco, escogerá otra vez el hecho de que hay una ciudad celestial que se llama también Jerusalén. No se llama Siberia celestial, no se llama Kenia celestial, no se llama Londres celestial. ¿Se llama cómo? Jerusalén. Escoger otra vez a Jerusalén significa la terrenal en ese momento histórico del profeta. Acuérdense, reconstrucción del templo otra vez. Escoger otra vez a Jerusalén significa: no voy a desechar este pueblo que de antes conocí, pero ya no me voy a conformar a este lugar geográfico, sino que les voy a mostrar que va a venir una cosa más grande, que va a superar los límites de esa ciudad y los límites de ese templo. Por eso dice el profeta: la gloria postrera será mayor que la primera. Y por eso nuestro Señor dijo: oye, ni en este monte ni en Jerusalén, fíjense, sino que adoraréis al Padre en espíritu y en verdad, porque se va a constituir un nuevo templo. Eso lo dice en 1 de Pedro capítulo 3, ¿verdad? Edificaos como casa santa al Señor, para la morada de Dios en Ruach. Y lo había dicho, discúlpame, en eso, Mikol, Esgulán y Kol. Kol Amín, de todos los pueblos Dios iba a hacer una selección y un modelo. ¿Ok? Entonces nosotros como pueblo de Dios, siendo de donde vengamos, indígenas, negros, blancos, caribeños, lo que sea, tenemos ahora un lenguaje común, y es el lenguaje de la santidad. En ese lenguaje nos entendemos. Todos sabemos hoy lo que tenemos que comer, lo que no tenemos que comer. Todos sabemos a dónde podemos ir, a dónde no podemos ir, con quién debemos, ante quién debemos rendirnos, ante quién no debemos rendirnos en adoración. Eso ya lo conocemos, y si tú viajas de aquí a otro país con otro hermano que estudia como nosotros, vas a entenderte perfectamente, porque él habla el mismo lenguaje. Todos los hermanos que están conectados, cuando nos van a ver, hablan el mismo idioma que estamos hablando aquí. ¿Ok? Ellos allá en sus países, en sus lugares donde están, tú vas algún día, los visitas, y van a entenderse perfectamente. ¿Por qué crees que están conectados? Porque no tienen nada que hacer. No, están estudiando, están compartiendo, y eso es emocionante, ¿verdad? Poder saber que no estamos nosotros aquí en estas cuatro paredes encerrados, ¿verdad? Sino que tenemos una gran comunidad de hermanos en todo el mundo, en cuyos lugares cada uno en su país, en su comunidad, sabe y está hablando el mismo lenguaje que nosotros. Parecido a lo que acaba de decir, no suscribir a Jerusalén allí en ese punto de Oriente. Correcto. Ya, ni el templo en ese lugar específico. Específico, sino que cada uno nosotros vamos a hacer una piedra viva. Oye, mira, estamos conectados ahora porque ayer veíamos lo de los 144,000, ¿se acuerdan? Sí. Y vemos que 144,000 estaba asociado con el altar de sacrificio, asociado con las 12 tribus de Israel. El altar es quebrado y ahora se volvió incontable. ¿Ya? Se volvió incontable.
Maravilloso, porque ya no estaba concentrado allí el testimonio, ahora iba a estar en todas las naciones, en todo pueblo, tribu, lengua y nación. Pero a pesar de que hablemos diferentes idiomas, de que vengamos de diferentes naciones, ahora todos nos estamos identificando con la santidad de la que habla aquí el Señor. Con eso es suficiente, que es el mínimo, hay que decirlo. La Torá es el mínimo de la santidad que Dios pone de referencia, es el piso, de ahí para arriba. ¿Ok? Pero a veces lo que ha pasado con las religiones es que ponen mandamientos de hombre y los de Dios no los terminan de conocer. Entonces por eso es que se fragmentan las congregaciones, una denominación aquí, la otra más allá, por temas de cualquier minucia humana, de opiniones humanas. Los apóstoles y el Mesías nos mandaron a no discutir sobre opiniones. Ah, no, que yo pienso que sí. Ah, bueno, es tu opinión, está bien, no hay problema. Pero los mandamientos no puedes discutirlos. ¿Ya? Hay cuestiones, aquí lo hemos dicho, nosotros aquí no creemos que haya una trinidad ni nada. Si hay hermanos que creen que sí, bueno, eso no hay problema, que crean. No vamos a discutir con eso. Pero ningún hermano puede venirme a decir, no, es que está abolido comer cerdo o está abolido comer Shabbat. Uy, ahí sí no. Ahí sí no, eso sí no podemos tolerar. ¿Ok? La otra creencia, pues, listo. No afectan como tal directamente la observancia. Toleremos, tengamos paciencia. Pero ya cuando alguien viene fronteramente a decir, no, es que ya la ley de Moisés está abolida, oye, lo siento, qué pena, no sé qué espíritu habita en ti, pero la verdad no veo comunión, no lo termino de ver, ¿ya? No veo comunión allí. Sigamos entonces, ¿qué dice el versículo siguiente? Has kol basar mipnei Hashem, ki neor mimeon kodsho. Mira lo que dice ahí. Calle toda carne en la presencia del Señor, porque ¿qué? Él se ha levantado de su morada. Porque está despierto desde la morada de su santidad. Ahí cuando dice Neor, que está despierto, no es que el Señor esté dormido. O sea, estamos hablando en el contexto aquí histórico de que han pasado los 70 años, Dios ha cumplido su palabra y ese despertar significa se acabó el tiempo de estar separados. Despertarse del Señor significa vamos a seguir como estábamos. Eso es lo que está diciendo. No es que el Señor esté dormido, es una metáfora, ¿no? El Señor se ha despertado, no. Significa, porque el Salmo lo dice, no dormita ni se duerme el guardián de Israel. Amén. Entonces, ¿qué significa aquí que el Señor se ha despertado? No es que esté durmiendo. Significa, y fíjate que esto es hermoso, muchos pasajes de esa naturaleza que vemos como que el Señor se atribuye cosas así, de que se despertó, no sé qué, lo dice para con Él, pero la referencia es para con nosotros. O sea, Él asume personalmente lo que en realidad ocurre en nosotros. En este caso, los únicos que estaban ahí despertando el letargo eran los que estaban en la cautividad, aquellos a quienes Dios ya les está amaneciendo, ¿verdad? Entonces dice aquí, espectacular, que es un versículo, un pasaje de los que más me emociona, mejor dicho. Mira lo que viene a continuación. Estamos hablando de que el Señor viene a Sion, que va a hacer que muchos goyim se unan, que Él va a habitar en medio de ellos, etc. Que otra vez va a seguir escogiendo a Jerusalén, que no va a desechar las promesas y los juramentos que había hecho ni nada. Y ahora como colmo, como la cereza allí para el pastel, arranca con el versículo siguiente que dice, y me mostró a Yehoshua, ¿ya? El Kohen Gadol, y me mostró a Yehoshua, y lo hermoso es que lo dice sin apellido, sin hijo, sin nada. ¿Por qué? Pues hay que decirlo porque por acá en el 6 se menciona a Yehoshua ben Yehotzadak. Creo que es, sí, vamos a buscarlo en el versículo 6:11. Sí, en 6:11 de Zacarías. En el 6:11, leanlo. ¿Qué dice? Tomarás pues plata y oro y harás coronas y pondrás en la cabeza del sumo sacerdote. ¿Sí? Josué, hijo de Josadak. Ok, ahí ponen Josué, hijo de Josadac.
En hebreo sale Yehoshua ben Yehotzadak. Y Yehoshua, lamentablemente, cuando pasó al castellano, el castellano se inventó dos nombres de uno mismo en hebreo. Yehoshua terminó dando Jesús y Josué. ¿Ok? Tanto en hebreo como en griego es el mismo nombre. En griego pusieron Jesús, en hebreo es Yehoshua, pero el castellano es el más genio, se inventó dos nombres. ¿Ya? Puso Jesús y Josué. ¿Sí ven? Entonces, claro, no se ve igual cuando lo lees en hebreo que cuando lo lees en español. Pero si tú vas ahora y te devuelves al versículo, al 3.1 es, dice, y me mostró al sumo sacerdote Yehoshua. Oye, tú enseguida dice Jesús. ¿Ok? Porque había un Yehoshua ben Yehotzadak en esa época, que era el sumo sacerdote que venía de la cautividad. ¿Se acuerdan? O sea, ahí lo está mencionando, sí. O sea que el del capítulo 6 tiene genealogía. Es correcto, tiene genealogía. En cambio este no. ¿Ok? Allá se menciona Ben Yehotzadak, el hijo de Josadak. Acá se está mencionando sin nombre, sin hijo, sin apellido. ¿Ya? Y lo otro que hay que tener en cuenta además es lo que vimos con Josué. Acuérdense que en Hechos de los Apóstoles, en Hebreos, perdón, capítulo 4, se menciona que Yehoshua, hijo de Nun, le iba a dar el descanso a los hijos de Israel, pero no le dio el verdadero descanso, sino el postrer Yehoshua, o sea, el Mesías. ¿Ok? Aquí pasa igual. Estamos hablando que hay un Yehoshua histórico, Ben Yehotzadak, pero el capítulo 3 está hablando de un Yehoshua escatológico, de aquel gran sumo sacerdote que nunca a nadie se le dijeron las palabras que vamos a leer aquí. Y que, repito, están corriendo en el marco de la promesa de que yo habitaré en medio de ti. Está corriendo en el marco de que a partir de aquel día, cuando Él viniese, las naciones gentiles se iban a unir al Dios de Israel. Entonces, ¿cuál era el personaje determinante para eso? El sumo sacerdote Yehoshua. Aquí está. Cuando viniese el sumo sacerdote Yehoshua, entonces se iniciaría la recolección de los gentiles. Se iniciaría la recolección de toda la tierra, de recorrer toda la tierra y de ir formando a su pueblo en toda nación para luego reunirlos para el gran día. Vamos a buscar en el libro de Hebreos, capítulo 10, si mal no recuerdo, donde se menciona el sumo sacerdote Yehoshua. Vamos a buscarlo rápidamente, en Hebreos 10 creo que es, donde dice tal sumo sacerdote nos convenía. No, creo que es en el 9, creo que es. No sé si alguien lo tiene allí. Dice, tal sumo sacerdote nos convenía, justo, santo, sin mancha, sin contaminación. 7:26. Léalo, a ver, hermano, léalo. 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Amén. ¿Cómo se llamó nuestro Señor cuando vino aquí? ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? Yehoshua. Entonces, cuando el profeta Zacarías, 520 años antes, ha visto en visión y dice que Dios le mostró al sumo sacerdote Yehoshua, ¿a quién estaba viendo entonces? Jesús. A Jesús, el Mesías. Estaba viendo al Mesías. Ahora vamos a volver a Zacarías otra vez. Ojo, que la cita de Hebreos es para corroborar que en efecto nuestro Señor Yehoshua HaMashiach es sumo sacerdote. ¿Ok? Eso es para verificarlo, que no estamos aquí como haciendo alegoría. Ahora vamos otra vez al capítulo 3. Y me mostró a Yehoshua el sumo sacerdote
que estaba parado delante del mensajero de Hashem y que deja Satán omet al yemino le sitnó. Pero Satán estaba parado contra su diestra para estorbarle, para obstaculizarle. Eso es lo que estaba diciendo. No se dice, ¿cómo traduce ahí que estaba parado qué? Para hacerle adversario. No, pero junto a su diestra traduce. Estaba a su mano derecha. No es a su mano derecha. Ojo, entiéndase algo. La palabra diestra, téngase clarísimo. Esto es como preguntarle 2 por 1. Diestra significa el cielo. ¿Ok? Cuando aquí dice que Satán estaba parado contra, Ani Omed al significa estar parado en contra. No significa que Satanás estaba al lado de Jesús allí. O sea, eso sería como descabellado. El diablo desde que fue arrojado al cielo más nunca entró allá. ¿Ok? Más nunca. Entonces no se puede pensar que Satanás estaba ahí a la mano derecha de Jesús para acusarle. No, estaba en contra del cielo y lo que iba a hacer era resistencia y oposición. ¿Ok? Siempre me han preguntado por el tema de Job. Pero que mira que venían los hijos de Dios a presentarse y Satanás en medio de ellos como colándose ahí. No. Allí la expresión Benei Ha Elohim tiene artículo. Y ya hemos explicado que esa misma expresión sale en Génesis. Esos son los herederos del otro que se ha proclamado Dios. Y Satanás estaba entre ellos como estaba Dios entre los hijos de Israel. O sea que Satanás no se estaba colando ni estaban entrando al cielo. Simplemente cuando dice ahí que vinieron los Benei Elohim, dice el verbo en hebreo Leitiatzef al Hashem. Significa a ofrecer resistencia contra Hashem. Pero no que hayan entrado al cielo. No se puede. Porque allá no entrará cosa inmunda jamás, ni nada que haga abominación. Entonces no es posible decir, repito, que el diablo haya entrado una u otras veces al cielo y que ahora en este caso, en esta visión que está teniendo el profeta, entonces el diablo haya metido en el cielo. ¿Qué hace el diablo en el cielo? ¿Ya? Porque ahí está el ángel del Señor. ¿Y qué hace el diablo ahí? No. Quiten el diablo de ahí, por favor. Está el opositor en contra de la diestra, que es el cielo, y va a hacer ¿qué? Resistencia. Entonces, ¿qué dice el verso siguiente? Y dijo Hashem, ¿a quién? A Satán, o sea, al resistidor. Repréndate Hashem, oh Satán, Hasatán, ¿de acuerdo? Repréndate Hashem, el que escoge a Jerusalén. ¿Acaso no es este una brasa librada del fuego? Y Yehoshua estaba vestido con vestimentas que en hebreo dice la palabra más descriptiva. Soim significa que estaban sucias de excremento, de porquerías, ¿ya? Que es el pecado de nosotros. ¿Ok? Y estaba parado delante del mensajero de Hashem. Y respondió y dijo a los que estaban parados delante de él, diciendo: aparten o quiten estas vestiduras que están manchadas, digámoslo así, de sobre él. Y dijo a él: mira, he hecho pasar de sobre ti tu iniquidad. Ojo, de sobre ti. No es de ti la iniquidad, porque él no tenía iniquidad. ¿Me explico? Lean en castellano para ver cómo han traducido. Quítale estas vestimentas, mire, y a él dijo: mira, que he hecho pasar tu pecado de ti. No. ¿Se dan cuenta? Allá hay un problema en la traducción. A ver, lo que le están quitando son las vestiduras. Y al quitar las vestiduras, que son las que están sucias, él queda sin iniquidad. Entonces lo que le está diciendo: mira, al quitar la vestidura es quitado de sobre ti tu iniquidad, es decir, la que portabas, la que venías vestido con ella, esas vestiduras horribles. ¿Ok?
Pero el Mesías no tenía iniquidad. Él fue sin pecado, sin contaminación. Lo que leía el hermano ahora en hebreo, ¿verdad? Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, mancha, sin contaminación y hecho más sublime que los cielos. ¿Qué más quiere? Entonces ahí es de sobre ti la iniquidad que has traído, pero no es que le pertenezca a él, sería pecaminoso. ¿Ok? Dice entonces, y te voy a hacer vestir de vestimentas de ¿qué? No, gala no. Ahí no dice gala. Mahalatzot en hebreo significa de precursor. Precursor. ¿Por qué precursor? Porque el sumo sacerdote Yehoshua es el único que ha resucitado para nunca más morir. Es el único y primero que ha traspasado los cielos. Y es el único que en estos momentos está sentado en el trono de la majestad de las alturas. Por eso es precursor. Y ahí en la carta los hebreos lo mencionan nuevamente. Precursor de los bienes venideros. Creo que dice, mira si puedes buscar la palabra ahí. Creo que está en Hebreos 7. Precursor. No sé si ahí mismo en el versículo que leíamos ahora se usa específicamente esa palabra. ¿Es al final del 6 o del 7? Precursor. Vamos a ver si lo alcanzo a localizar aquí. Cuando está hablando, creo que lo de Al final del 6, 20. Al final, ese, léalo. Léalo, hermano. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahí está. Precursor. Halutz, ropa de Mahalatzot, donde entró Yehoshua como precursor en calidad de sumo sacerdote. ¿Dónde aparecen esas palabras? A ver, en lo que estamos leyendo de Zacarías. Sale el nombre, sale el cargo y sale cómo entró. Entró con ropas de precursor. ¿Ok? Así que ese ángel que está allí es cualquier X funcionario, y eso debe dejar claro de una vez por todas que Yehoshua no es el ángel del Señor. Porque aquí está Yehoshua y hay un ángel que está hablando, le está leyendo un acta de posesión. Ese acta que le está leyendo el ángel allí como funcionario del cielo es lo que equivale al juramento según Melquisedec que acabamos de leer ahora. Yehoshua es hecho sumo sacerdote de acuerdo al juramento o según el juramento de Melquisedec. Esa definición es hermosa. El cargo, claro, y la función. Así es. Ese es en castellano lo más exacto para Así entender la función, claro, que él tenía ahí. Totalmente. Y eso lo distingue de una manera radical de esto de que el ángel del Señor, porque no pueden ver el ángel del Señor porque piensan que es Jesús. No, aquí hay un ángel del Señor que le está hablando a Yehoshua. ¿Ok? Ese ángel del Señor que se está mencionando aquí, que tiene funciones sacerdotales, es Melquisedec. Dígame, hermano. Hermano, en el Salmo 110:4 también habla, dice, juró a 100 y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Según el juramento. ¿Entiendes ese juramento? Al Dibratz Melquisedec. Según el juramento de Melquisedec. Melquisedec era un ángel celestial que tenía funciones de sacerdote, y cuando Yehoshua, nuestro Señor, viene a este mundo y regresa, cumple todo protocolo como lo cumplió delante de Juan Bautista. ¿Recuerdan? Que Juan Bautista apenas lo vio dijo, oye, yo tengo que ser bautizado por ti y vienes tú a mí. Es así que hay que cumplir toda justicia. Los protocolos son para cumplirse. Y yo tengo que cumplir el protocolo de someterme, ¿verdad?, a la era que estás anunciando como parte de este nuevo pueblo que el Señor está creando. Entonces cuando llega al cielo, el ángel sacerdote le está leyendo ahí la cartilla, y tú te comprometes y tal. Suena extraño que se lo esté diciendo si Él es el mismo creador de todas las cosas. Pero es así el protocolo. Ese protocolo es interesante repasarlo y una y otra vez, claro, porque eso no lo
no enseña la reforma de Claro. esa manera. Ese es el quid de la parte más dura de Correcto, así es. Ahora lo vamos a repetir. Sí, sí, sí. Eso lo vamos a seguir leyendo. Porque fíjense que la primera declaración que le hace, ¿verdad? Dice, quítale la vestidura. Y le dijo, mira, he hecho pasar de sobre ti la iniquidad que traes. Eso lo está diciendo el ángel en el nombre del tribunal celestial, de lo que él dejó consignado que tenía que hacerse. Los ángeles están siguiendo el protocolo que Yehoshua dejó escrito antes de venir a este mundo. Amén, así es. Es como Pablo cuando le escribió a los Gálatas, le dijo, miren, atesoren este evangelio que yo les he predicado, porque ni siquiera si yo mismo vengo con otro evangelio, ni a mí me crean, ni si un ángel del cielo viene a decirles otro evangelio, a nadie le crean. Este es el evangelio. Así que si yo voy y vengo otra vez y diciendo otras cosas extrañas, ténganme por anatema a mí también. Inclusive a mí échenme. Fíjate tú, es una forma de una hipérbole en cierto modo, de decir, mira cómo es Dios de tan riguroso con su palabra, que le dejó unos protocolos a los ángeles de lo que se tenía que hacer en cada momento, y así lo está haciendo respetar y así lo está haciendo cumplir. ¿Ya? Eso en el derecho es una confianza legítima, ¿cierto? Seguridad jurídica. En la antigüedad, como lo vimos con la reina Esther, los reyes firmaban un decreto y no podían derogarlo. No podían hacer nada. La ley salió y salió. Yo no sé a quién se le ocurre en el mundo occidental pensar que Dios emitió una ley y luego se le va a olvidar hacerla. En el mundo antiguo nadie se imaginaba que un rey emitiera un decreto y luego no, es que me equivoqué, vamos a votarlo. Después lo derogaba. No, vamos a derogarlo. ¿no? Y se puede aplicar como en el caso de los animales inmundos. Igual. No, ahora sí ya. Ahora sí ya se puede comer. No, la palabra de Dios es viva y permanece para siempre. Amén. Entonces, ¿cómo va Dios a dejarle un protocolo a los ángeles y luego, ay no, quite, ya me aburrí de tanto protocolo, quítense? Yo soy Dios aquí, ustedes no van a leer ninguna cartilla. No, se tiene que someter y escuchar lo que Él dejó escrito y verificar. Eso inclusive sirve para los mismos ángeles, porque ahí Dios está verificando la obediencia de ellos también. ¿Ya? Y ellos son edificados al ver cómo Dios cumplió con cada detalle de su palabra. Así es. Amén. Ahora miren lo que sigue, le dice. Y dijo, pongan una mitra de oro, mitra pura sobre su cabeza, y le pusieron la mitra de oro de puro sobre su cabeza, y lo hicieron vestir con vestiduras, ¿de acuerdo? Y el mensajero de Hashem estaba parado allí. Y le dio testimonio el mensajero de Hashem a Yehoshua. ¿Se dan cuenta que son dos diferentes? Dígame. Es acá contradictorio, porque el que piensa que el ángel del Señor es Yehoshua, Ajá. aquí sería entonces ¿quién es el que lee y quién es el que tiene la vestidura? Es correcto. ¿Quién Entonces sería? tendríamos que decir que es el mismo ángel. Correcto. Pero aquí se muestra que en verdad el mensajero está Leyendo. Está leyendo unos decretos. Claro, algo sobre otro. Sobre otra persona. Sobre otra persona. Totalmente. Y ahora le dice, así dijo Hashem Tzbaot, que es el mismo, el que está parado ahí. Es decir, en pocas palabras se lo voy a recrear. Oye, esto nos dejaste escrito cuando eras Hashem Tzbaot aquí, antes de bajar a la tierra. Así dijo Hashem Tzbaot. ¿Te das cuenta? Ahora tú estás como en función de sumo sacerdote, pero en la plenitud de los atributos de tu semejanza de Dios, dijiste esto, nos dijiste que escribiéramos esto, y hoy te lo estamos leyendo. Claro, que dijéramos. ¿Qué dice? Así dijo Hashem Tzbaot, si en mis caminos andas y si guardas mi mishmeret, ¿se acuerdan de la mishmeret? Sí. Que era el cerco que acompañaba a los que estaban fuera del tabernáculo. Y si tú vigilas mi mishmeret, también tú juzgarás mi casa. Acuérdense que Yehoshua lo dijo, todo el juicio le ha sido dado ¿a quién? Al Hijo, a Yehoshua, ¿sí o no? Y también guardarás mis atrios, y yo te pondré a ti
¿Qué dice? Entre estos que aquí están te daré lugar. Es correcto, te pondré andanza, dice literalmente, te moverás entre los que están parados aquí. Escucha ahora, Yehoshua, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que están sentados delante de ti, porque son hombres de prodigio, porque heme aquí que yo traigo a mi siervo, ahí está, fíjense ustedes, a mi siervo. El pompillo. El pompillo dice ahí. Sí. En hebreo es uno. El pimpollo. El pimpollo, bueno. Soy raro, ¿no? Miren esto. Miren esto. Resulta que uno de los nombres más famosos del Mesías, no solo en la Torá, sino en la literatura judía, sale allí. Eso que han traducido pimpollo, en hebreo dice tzemach. Tzemach. Le voy a explicar qué es tzemach. Tzemach es la palabra que en hebreo se utiliza cuando tú has sembrado una semilla en la tierra y germina. ¿Ok? Tzmachim, el plural de tzemach, se utiliza en la vida cotidiana, se llama la hierbita que germina. Entonces no es retoño, porque el retoño es como que has cortado algo y volvió a crecer. Aquí no, aquí se está hablando del fenómeno que has sembrado una semilla y ha germinado. Germinado, brote, un brote. Entonces no es retoño, porque repito, retoño implica como que has cortado algo y volvió a crecer. Oye, esta palabra pimpollo, ¿qué significa en español? Pimpollo es como algo nuevo, pienso yo. Oye, es una marca de pollo. No, pero creo que es algo joven, algo nuevo. De nuevo, dice aquí ponen Oye, preciso, a ver, no es renuevo, porque renuevo implica como otra vez. No es retoño, porque no fue cortado. ¿Ok? Entiéndase entonces un brote nuevo, no de nuevo, brote nuevo. O sea, algo que nunca antes había visto la tierra. ¿Me explico? He aquí, yo envío, ¿cierto? Porque héame aquí que yo estoy enviando a mi siervo Tzemach. Tzemach, es decir, cuando mi siervo vaya a la tierra, va a germinar de una manera que nunca antes la tierra había visto que hubiese existido algo así. Que eso es lo que equivale cuando el Señor dijo por el profeta: he aquí yo hago una obra en vuestros días que cuando la declaren no la van a creer. Dios germinando en la tierra. ¿Ok? Inclusive hay un salmo que dice, no sé si el hermano lo puede buscar, donde dice: allí haré germinar un cuerno para mi siervo David. Lo dice un salmo. Sham atzmiach keren de David Abdi. Y en una de las 18 bendiciones que se recitan todos los días de tiempos antiguos, dice: bendito eres tú, Adonai, que haces germinar la salvación. Matzmiach Yeshua. Matzmiach Yeshua, que hace germinar la salvación. Te está diciendo que la salvación iba a germinar en esta tierra. La semilla, que es el Mesías, iba a ser plantada, iba a morir, como lo dice el mismo, ¿verdad? Si el grano no muere, y no cae a tierra y muere, ¿qué dice? No hay planta, no hay tzemach. ¿Ok? El tzemach es la palabra que está describiendo técnicamente la resurrección del Mesías. Porque ya él lo ha dicho: si el grano no cae a tierra y muere, no hay hierba que salga. ¿Cierto? Y ha dicho así mismo también Pablo: el grano que cae a tierra no es lo mismo que sale. ¿Cierto? Tú pones un granito que es redondo así, cilíndrico, y que sale una planta que ha sufrido allí una metamorfosis. ¿Cierto? Así es. El siervo vino como la semilla, fue sepultado y floreció, Tzemach, la salvación. Aleluya. Con un cuerpo incorruptible. ¿Ok? Fíjense ustedes, con un cuerpo incorruptible, más sublime que los cielos, dice ahí. ¿Cierto? A retomar la gloria que tenía al principio.
Por eso dice que la gloria postrera de esta casa iba a ser mayor que la primera. Porque ¿qué dice? Este templo que era Él. Y ahora dice que la iglesia es cuerpo de Mashiach. Es una extensión, ¿cierto? Pero Él dijo, este templo destruyelo y en 3 días yo lo vuelvo a edificar. ¿Está hablando en términos de qué? Sema. O sea, que cuando dice que este cuerpo es más sublime que los cielos, está reconociendo que Hashem, la plenitud, tenía cuerpo. Claro. Y eso es un tema que se abre una puerta gigante que aquí hemos estado 3 años aprendiendo. Somos eso. pioneros en eso, hermano. ¿Cierto? Sí. Reconocer que si tiene cuerpo y resucita y es la plenitud, claro. Hashem tenía cuerpo. Total, eso es una realidad teológica de la Escritura. Es una pelea profunda de miles de años que no aceptar eso. Claro que sí, correcto. Entonces, fíjense que entonces cuando viniese el siervo, cuando viniese el Sema, o sea, por eso Pablo decía, sí, puede que alguien crea que Jesús murió, vino y murió. El problema está en que no crea que resucitó. Si Mashiach no resucitó, si no fue Tzemach, si Mashiach no fue Tzemach, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Si no fue el brote de la salvación. Si no fue el brote de la salvación, no hay nada que hacer. Somos los más dignos de lástima. Estamos muriendo por una fantasía. Estamos muriendo aquí haciendo que nos vuelen la cabeza por fantasioso. ¿Cierto? Pero no, Mashiach. Como decía Pablo, comamos y bebamos porque claro, mañana moriremos mejor. ¿Cierto? Pero por eso uno de los nombres, repito, más espectaculares del Mesías, que ahora lo entendemos con todo implícito, es Tzemach. ¿Ok? Y eso en el Sidur hay muchísimas oraciones y versículos que se ponen allí y se habla mucho de Tzemach, Tzemach, Tzemach. Pero fíjate tú, que cuando de pronto en la antigüedad lo recitaban, no parecía tener mucho sentido. De pronto nada más se veía la hierbita, el brote. Pero es que no, es que tiene que morir para que haya brote. ¿Ok? Maravilloso esto. Entonces, ¿qué está diciendo? Que es solo después de la venida del siervo, su muerte y su resurrección, que entonces los gentiles iban a ser bendecidos con su presencia para que se juntasen como santos para el Dios de Israel. Aleluya. Oh, eso es impresionante. ¿Ah? O sea, ¿de cuántas maneras más se puede decir lo mismo? Dime tú. ¿Ah? Ahí está el Evangelio en una palabra contenido, con todo lo que hemos leído. ¿Ah? Fíjate tú. Claro, eso echa por tierra la teoría del reemplazo, totalmente. La teoría de la separación. Totalmente, eso no tiene Estamos hablando sentido. de una teología aquí, de una esperanza viva, claro, en el entendido que somos uno solo. Que alcanza a los gentiles, no que los gentiles van por un lado y el pueblo de Israel por el otro lado. Y que somos el reemplazo. No, aquí está diciendo Nilbu. Dice Nilbu significa que se van a juntar los gentiles al pueblo. Ah, claro, por eso dice Efesios. De los dos pueblos hizo uno solo, derribando la pared y las enemistades. Totalmente, para que se junten, claro, para que se unan. ¿Ok? O sea que se cumple esta profecía, totalmente, esta promesa de Zacarías. Se está cumpliendo. Y ahora mira lo que viene aquí a continuación. Este hermoso. Porque aquí aquella piedra que puse delante de Yehoshua, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Correcto, ahí está. Y aquí yo grabaré su escultura, dice Hashem de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En un día, correcto. Con su sacrificio único, hecho una sola vez y para siempre, ha quitado el pecado de nosotros. En un solo día. Amén. ¿Ya? Un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Amén. Eso lo dice la carta a los Hebreos. ¿Verdad? Cristo ofreciendo por sacrificio por los pecados hechos una sola vez y para siempre, ha hecho perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuál es esa piedra que está delante de él que tiene 7 ojos? La piedra es cuando Él es enviado, arrojado a la tierra. ¿Ok? Es su aspecto de ser arrojado, que es lo mismo que menciona ya Daniel. Ah, Daniel, sí, Sí. una gran piedra. Una gran piedra cortada que fue arrojada. Entonces dice, sobre esa piedra hay 7 ojos. ¿Sí? Que es el Mesías, el Cordero de los 7 ojos, todo. Él lo está diciendo de muchas maneras aquí, ¿de acuerdo? Ahí lo está diciendo. Esta piedra que he puesto delante de Yehoshua, está hablando de él como sacrificio.
¿ya? Y sobre esa piedra que representa el altar del sacrificio hay 7 ojos. O sea que en el sacrificio de Mashiach se iban a manifestar los 7 atributos de Dios en la tierra, que es lo que hemos visto en Apocalipsis. ¿Ok? Fíjense ustedes qué hermoso. Ya para ir terminando, dice entonces: en aquel día, dicho de Hashem Tzvaot, llamarán o cada uno a su prójimo debajo de la viña y debajo de la higuera. Esta expresión debajo de la viña y debajo de la higuera significa en absoluta paz, en absoluta confianza. Esta expresión viene de la época de Salomón, cuando dice que cada quien se sentaba debajo de la higuera y debajo de su vid, o sea, como reyes, a coger del fruto del árbol, porque había tanta producción, había tanta tranquilidad, que nadie te espantaba, nadie te asustaba ni nada, tú comías natural. Cuando dice en aquel día se refiere a lo que vendría con la muerte y resurrección del Mesías. Pero en otra parte también, hermano, hablar de aquel día de la segunda venida que habla en Isaías. Claro, eso hay que especificarlo, por eso te digo. Por eso hay que especificar muy bien en qué contexto y en qué marco estamos hablando, ¿ok? Porque si no, nos vamos a embolatar y no nos vamos a ubicar cuando está hablando de cada cosa. Aquí estamos hablando de este momento preciso en el que se está inaugurando el sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec. Estamos hablando de la muerte y resurrección del Mesías. Estamos hablando del periodo en el que comenzarían a unirse los gentiles. Entonces, evidentemente, todo eso equivale a la primera venida de nuestro Señor. Y quedamos entonces ahora pendientes de que regrese. ¿Ok? Y eso es lo que vamos entonces a terminar de leer allí. Yo lo vamos a dejar hasta allí. No vamos a llegar al cuadro porque ya se cambia un poco el tema. Y ya toca otra cuestión y quedaría como muy corto. Pero quiero que quede todo esto muy claro y que vayamos aprendiendo vocabulario. Sé más, no es difícil de decirlo. Y mira todo lo que implica, ¿eh? La muerte y la resurrección del Mesías. Tzemach Yeshua, la germinación de la salvación. Amén. Bueno, hermanos, con esto hemos llegado al final. Baruch Hashem por este estudio y pues Shabbat Tov a todos, Hatzamech, Shalom acá también. Los hermanos, vamos a despedirnos también. Saludos a todos, saludos por acá. Shalom. Shubá, Shubá. Shalom. Muy bien. Ok. Bueno, hermanos, esto es emocionante recordar lo que Dios nos ha mandado decir para que seamos consolados, ¿no? Una pregunta. Dígame. Dígame. Habitaré en medio de ustedes, está en eso, porque Claro. lo dicen por acá en Abajo Garura ahora, ustedes se van a arrepentir. Ageo, que es de la época por ahí contemporánea con Zacarías, porque Ageo es después de, ¿cierto? De la misma época. De la misma época, por ahí unos años de diferencia, y después viene Zacarías y lo dice, Claro. ¿cierto? Claro. Entonces la habitaré es cuando dice, pondré mi ley en tu mente y en tu corazón. Claro. Ese es Y la habitación es el Ruach HaKodesh. Por eso es que se llamó Shejina también. ¿Ya? La Shejina es el Ruach HaKodesh. Se llama Neshama, se llama de varias formas. Pero es lo Nunca mismo. habíamos visto este nombre, este está entre los 70 nombres. Sí, Sema. Pero Sema. es primera vez que lo vemos. Bueno, para que vea usted. Y en las 18 bendiciones aparece. Sí. Matzmiach Keren Yeshua. Y creo que tú dices que en el día que terminaste, en aquel día, Hashem de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Claro. ¿Qué dijiste? Repite. Significa un tiempo de seguridad, de tranquilidad, de paz. Como decía el Mesías, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero, ¿Ya? pero en aquel día si eso todavía no se da. Si se da. A ver, ¿en qué Entre sentido? congregaciones. Es correcto, a ver, ¿en qué sentido? En el que ya tú no tienes miedo de nada. Ah, ok. O sea, el Mesías lo dijo, yo le doy una paz que sobrepasa todo entendimiento. A eso se refiere. A la ¿Ya? paz que solo para quien. Es una forma de decirlo. Sí, solo para quien se derrame el flujo. Es correcto. Y digo que Ajá. Está hablando el ángel. Está hablando el ángel, el nombre de Hashem. Hashem, acuérdate que es el nombre de Dios. Ajá. Entonces está diciendo, el nombre del juicio de Dios te dice, Hashem te reprenda. ¿Ya?
La pregunta que hace el hermano es válida. En Zacarías dice, y dijo, ¿cómo es? Dijo Hashem, Hashem te reprenda. Claro. Recuerden que hemos dicho antes que el nombre de Dios de las 4 letras está asociado a qué cosa? Al juicio. Al juicio. Entonces, como decir en pocas palabras, el ángel está diciendo, así dijo el aspecto judicial de Dios. Ese juicio te reprenda. O sea, el juicio de Dios te reprenda. Pero está hablando el ángel en todo el tiempo. Así dijo Hashem, Hashem te reprenda. Claro, pues está refiriéndose al atributo del juicio de Dios. No lo está usando como la persona en sí mismo, como nombre propio, sino como el atributo del juicio. Entonces siempre que veamos el nombre, hay que asociarlo al juicio. ¿Ok? Se lo está diciendo a Satán, ¿verdad? Le está diciendo, oye, Hashem te reprenda. El juicio de Dios esté sobre ti, lo que está diciendo. O sea, el ángel y el decreto. Claro. Tiene a Yehoshua como sumo sacerdote en una visión que tiene Zacarías y a su vez ahí mismo. Claro, está reprendiendo. Pero es una escena bien patética. Impresionante, claro. Muy compleja. Muy densa. Y la literatura tampoco ayuda. Sí, es correcto. Okay. Vamos a llamar a sociedad crítica. Sí. Vamos a bendecir entonces. Muy bien, pero todo muy hermoso todo esto. Ahí va a decir algo, hermana. ¿Qué iba a decir? ¿Sí? ¿Se respondió o qué? Ok. Bendice, hermanos. Padre, gracias, Señor, por este día de Shabbat, Señor. Y una vez más, Señor, nos enseña, Señor. Gracias. Por tu palabra, Señor. Porque no solamente, Señor, nos das mandamientos, Señor, sino también nos enseña juramentos y promesas. Sí, Padre. Gracias. Y hoy nos has enseñado un juramento y una promesa, Señor. Y es que nos diste la salvación, Señor. Gracias. En un solo día, qué hermoso.
lo que no pudieron hacer por muchos sacrificios. Amén. Lo hiciste tú en los 0 días. Aleluya. Y fue más eficaz, Señor, que todos ellos. Oh, Señor, porque fue tu vida la que fue derramada en Sí, Señor, gracias. y tu muerte, Señor, nos aseguró, y tu resurrección nos aseguró, Señor, de esta salvación, Señor. Porque si Jesús, como dijo Pablo, no hubiese resucitado, entonces vana sería nuestra esperanza. Pero sabemos, Señor, que tú no solo moriste, sino que resucitaste. Por eso, Señor, guardamos, Señor, esta esperanza, Señor, y en ella nos santificamos y nos limpiamos, Señor, de todas nuestras vilezas, Señor. De todas nuestras injusticias, esperando, Señor, desde los cielos a nuestro gran sumo sacerdote, Yehoshua Mashiach. Amén. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, Señor, por enseñarnos, Señor, en este día tu amor, Señor, y tu grandeza, Señor. Tu poder, Señor, para reprender a Satanás, Señor. Oh, Señor, él, aunque estuvo puesto a ti, Señor, no pudo, Señor, porque tú lo venciste triunfando sobre él en la cruz, Señor. Aleluya. Cuando él pensaba matarte, Señor, era cuando él moría, Señor. Era cuando tú le quitabas el imperio de la muerte, Señor. Sí, Padre. Era cuando tú, Señor, estabas venciendo a todas las potestades, principados y espíritus de maldad, Señor, que nos tenían cautivos, Señor, y nos llevaban donde ellos querían. Pero hoy, Señor, somos libres por ti, Señor, siervos de tu justicia, Señor, y tu verdad, Padre. Gracias. Gracias por ese amor precioso y grande, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender la altura, Señor, la profundidad y la anchura de este amor, Señor, cada día, Señor. No se nos olvide, Señor, de aquel sacrificio que una vez, Señor, tú hiciste por nosotros. En el nombre de Yehoshua Mashiach te lo pido y te doy gracias. Bendícenos en todas las cosas, Señor, que hacemos a diario, Señor, y todas las cargas que llevamos, Señor, en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestros hijos, Señor, y todo aquello que nos agobia, Señor, y nos aflige y nos entristece. Como trabajo, enfermedades y cosas semejantes, Señor, te ruego, Señor, que te lleves ahora, Padre Santo. Sí, Señor. Y nos hagas descansar en esa paz, debajo de esa vid que dices tú, de ese viñado, Señor. Todos tengamos complacencia, Señor, en ti, Padre, en todas las cosas, Señor. Estando seguros, Señor, de que tú, Señor, llevaste todas nuestras cargas, Señor.